los bienes de capital, que consisten en aquellos bienes a través de los cuales se obtienen los bienes de consumo. Por ejemplo, un bien de capital es una computadora. Con la computadora puedo obtener bienes de consumo diferentes. Una maquinaria, un equipo, un vehículo, son bienes de capital. Por ejemplo, con un vehículo puedo obtener un bien de consumo que es transporte. Un celular también es un bien de capital que puedo obtener un servicio de comunicación. Por su nivel de transformación hemos dicho que los bienes son intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que requieren un proceso previo para ser bienes de consumo. Todo lo que es insumo o materia prima puede ser un bien intermedio. Ejemplo, en algunos casos también los bienes intermedios pueden ser aquellos que son necesarios para completar el uso de algún bien. Ejemplo, una batería, perdón, un disco duro para una computadora, un chip para una computadora son bienes intermedios que sin los cuales no podía funcionar una computadora. O aquellos bienes, cuando hablamos de bienes que requieren un proceso. La madera es un bien intermedio y el bien de consumo es silla, mesa, cama, etc. Bien intermedio, madera. En algunos casos pueden ser insumos. Y los bienes finales son aquellos bienes de consumo que ya no requieren ningún proceso previo para poder satisfacer una necesidad. Acuérdense que una economía se produce en hardware, se produce software porque hay necesidad. Y dentro del proceso de producción de hardware y software hay bienes intermedios y hay bienes finales. También hablamos sobre bienes según su duración, que pueden ser perecederos y bienes no perecederos. Los bienes perecederos son aquellos bienes que tienen una vida útil corta o relativamente corta. Estamos hablando de un minuto, voy a cambiar de conexión, por favor. Y es la segunda conectada y me desmotiva eso a mí también. Voy a ver si contigo podemos trabajar mejor. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero. Ya, volvemos entonces. Entonces, los bienes también se pueden clasificar en no perecederos, como les decía, todo lo que es maquinaria, equipos o que tengan una vida útil relativamente larga, estamos hablando de 3, 4, 5 años, son bienes no perecederos. Y en el campo informático, particularmente todos los equipos son bienes no perecederos, ¿no? Que tienen una vida relativamente larga. Bueno, desde ese punto de vista, también los bienes, algunos bienes pueden tener más de 5 años. Cuando hablamos de infraestructura, una infraestructura con fierro y cemento dura contablemente 40 años. Entonces pueden entrar también los no perecederos en ese tipo de bien. Por su relación con otros, los bienes pueden ser, en este caso, los bienes pueden ser bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que por sus características particulares se pueden sustituir unos por otros, aunque no sean idénticos, pero se pueden sustituir. Se habla en economía mucho de los ejemplos, por ejemplo, de las carnes, ¿no? La carne de pescado con la carne de pollo. Si sube la de carne de res, la de pollo puede aumentar su demanda y bajar la carne de res. De la misma manera, cuando hablamos de marcas de equipos o marcas de vehículos, estamos hablando de bienes sustitutos o tipos de universidad pública o privada. También son sustitutos. Y hablamos también de bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que se usan complementariamente con otro bien más para satisfacer una necesidad.
Por ejemplo, podrían ser bienes complementarios, un multimedia con una computadora, un multimedia con un celular. A través del celular yo puedo proyectar una clase o una presentación a través de Bluetooth. Puedo decir de que el complemento de una computadora es una mesa, un escritorio. El complemento de una computadora puede ser el mouse. El complemento de una computadora puede ser la energía eléctrica, ¿sí? Bienes complementarios. Así como hay bienes sustitutos que se reemplazan entre ellos, también hay bienes complementarios. Según el nivel de ingreso o los cambios en el ingreso, también los bienes se pueden clasificar en bienes normales, en bienes de lujo y bienes inferiores. Generalmente los bienes normales son aquellos bienes que no cambian significativamente cuando oscila o cambia el ingreso. Es decir, mantienen un nivel de demanda, si ustedes quieren, casi lineal. Y eso ocurre con los alimentos. Si suben el precio de los alimentos, uno no deja de comprar esos alimentos. Reducen algo la cantidad, pero no deja de demandar. O sea, no hay un efecto sustitución completo, ¿no? Esos son los bienes normales. También los bienes de lujo tienen una relación con el comportamiento del ingreso, porque generalmente cuando aumentan los ingresos de las personas, la demanda de bienes de lujo se incrementa y viceversa. Lo primero que disminuye el consumidor cuando se reduce su ingreso son los bienes de lujo. ¿Y qué se consideran bienes de lujo? Por ejemplo, en el ámbito de la diversión podría ser un lujo que una persona vaya los fines de semana al cine o vaya otro fin de semana a ver al fútbol, o sea, todos los fines de semana tenga una actividad en la que se requiere dinero. Las actividades de diversión en algunos casos son bienes de lujo. Si mi ingreso disminuye por alguna razón, obviamente lo primero que corto son las actividades triviales, las actividades de diversión, las actividades de ocio que se llaman, ¿no? Lo que no puedo restar es la alimentación, tampoco la educación, transporte, etcétera, porque tengo que obviamente cumplir una función. Entonces los bienes de lujo para niveles de ingreso alto también puede ser afectada cuando hablamos de compra de un vehículo Mercedes-Benz, que es un bien de lujo, compra de una computadora personalizada, un viaje por, qué sé yo, una vacación por yate, cosas que sí son en la vida reales y que debido a los cambios en el ingreso se pueden disminuir cuando son bienes de lujo. Y finalmente están los bienes inferiores, que tienen una relación diferente. ¿A qué se llaman bienes inferiores? A todos aquellos bienes que tienen una dudosa calidad. Para nosotros, los bienes chinos. O aquellos bienes que son de segunda mano, que ya han sido utilizados una vez. Todo lo que es usado son bienes inferiores. Y que cuando baja los ingresos, aumenta su demanda, y cuando suben los ingresos, disminuye su demanda de estos bienes. Por ejemplo, una persona que ya tiene un buen salario no va a comprar nunca un auto de segunda mano, va a comprar un auto al crédito, porque ya tiene un nivel de ingreso alto. Una persona que antes compraba su ropa de segunda mano con un buen nivel de ingreso, ya compra ropa como Johnny Fernández, ¿no? Armani, para andar como payaso, sí. Por decir simplemente. Entonces hay una relación también directa entre esos tipos de bienes y el nivel de ingreso. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y para qué necesito conocer esos tipos de bienes? Cuando estudiemos en la otra unidad, por ejemplo, cuando medimos el grado de sensibilidad de los bienes, que en economía se llama elasticidad y que algebraicamente es la derivada de una función, mide básicamente, se puede identificar básicamente por el grado de sensibilidad estos diferentes tipos de bienes.
Por ejemplo, los bienes normales son insensibles a los cambios en los precios. Los bienes de lujo son altamente sensibles, ¿no? Y cuando el ingreso disminuye, tiene un efecto directo en un aumento de la... cuando bajan los precios de los bienes, o cuando suben los precios de los bienes, hay una presión hacia la demanda de los bienes inferiores. O también cuando medimos la elasticidad cruzada de los bienes, cuando una empresa tiene varios productos para vender, una empresa que vende insumos informáticos, y algunos son sustitutos y algunos son complementarios. Por ejemplo, yo puedo vender Qualcomm, vende computadoras. Puedo vender una marca A y una marca B. Y tengo accesorios para vender que son complementarios. Entonces, una estrategia de ventas, yo puedo tomar una decisión de bajar el precio de uno y me genera efectos multiplicadores en la demanda de otros productos o viceversa. Entonces, para eso hemos hecho esa clasificación para conocer más o menos los diferentes tipos de bienes. Práctico número 2. Identificar más bien 5 tipos de bienes en cada una de las clasificaciones analizadas. Repito, práctico número 2, tipos de bienes. ¿En qué consiste el práctico? En identificar 5 tipos de bienes en cada clasificación analizada. Preferentemente que sean bienes de la actividad que ustedes van a realizar como ingenieros en sistema. Porque en los libros de economía van a encontrar ejemplo. Bienes de lujo, un viaje por crucero, servicio de lujo, estudiar en la UPSA, bienes sustitutos, marca de computadora, café, té, me estaba equivocando, estaba hablando un poco de memoria. En los libros van a encontrar bienes sustitutos, carne de res, carne de pollo, bienes complementarios, pan con mantequilla. No quiero eso, pues, ¿no? Eso es para los que estudian economía. Lo que yo quiero son bienes, utilizando esa clasificación, identificar bienes dentro del campo de ustedes, dentro del campo ingenieril y particularmente el sistema. Hay muchos ejemplos que se pueden sacar a partir de esa clasificación. No sé si está claro el práctico, pueden preguntar. Ingeniero, en cada clasificación, si se puede repetir o no tiene que repetir ni uno de los bienes. Pueden repetir, en algunos casos pueden cumplir más de una función, pueden repetir, pero piensen para repetir, ¿no? Pero pueden haber en algunos casos sí que se puede repetir. Una batería, por ejemplo, una batería para computadora puede tener 2 funciones. Puede ser un bien intermedio. Si yo hablo de la computadora, entonces tendría que decir, yo tendría que colocar ahí batería para computadora. Cuando digo batería para computadora, es un bien complementario para que funcione, un bien complementario para la computadora, o puede ser un bien intermedio. La energía eléctrica es un bien, en este caso, complementario, porque una computadora sin energía eléctrica no funciona. Entonces, fíjense la pequeña diferencia que hay entre el bien complementario y el bien intermedio. La batería, en algunos casos, puede cumplir esas 2 funciones de hacer de intermedio y un bien final, pero como batería usted encuentra como un bien final, usted compra la batería. Pero para que funcione la computadora ya se constituye un bien complementario o un bien intermedio. Sí, pero hay pocos bienes que así cumplen esa doble función, pero se puede repetir. Sí, adelante, Jorge. Una pregunta. Cuando hablamos de los bienes complementarios, ¿tendríamos que anotar los 2? O sea, energía eléctrica, guión computadora. Sí, versus o guión. Sí, correcto. Bien, chicos, sigamos entonces. Es el práctico número 2 para nosotros, ¿no?
Ya las definiciones fueron el práctico número 1. Bien, así como en una economía hay bienes y en una actividad económica de hardware y software también hay bienes, vamos a conocer también que hay servicios. Por ejemplo, todo lo que hacen ustedes en el plano ya de laburo, de trabajo, es desarrollar servicios, Ustedes producen servicios. Cuando están administrando una base de datos, cuando están elaborando o desarrollando una aplicación, lo que están haciendo es desarrollar servicios. Son todos elementos tangibles. Y aquí está, por ejemplo, una imagen de todo ello, ¿no? Esta imagen es asesoramiento, servicio, cualquier actividad en el campo informático, en el campo de películas, de cine, de televisión, servicio, las actividades de definición de acciones dentro de una empresa, reuniones, servicios, no es nada tangible. Todo lo que implica transporte aéreo, terrestre, transporte acuático, lo que ustedes quieran, es servicio, ¿no? Y obviamente todo lo que implica manejo de información o administración de información también es servicio. Bajo ese concepto, en una economía también hay no solamente bienes tangibles, sino también hay bienes intangibles. Y precisamente los bienes intangibles son los servicios, que por sus características particulares y propias, chicos, tienen la capacidad, las mismas funciones de un bien, ¿sí? En realidad, los servicios tienen las mismas propiedades, en este caso, que los bienes, tienen la misma característica. En los bienes dijimos que tienen valor de uso, valor de cambio, acá también. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver precisamente esos tipos de características. Definición y tipos de servicio. El servicio intangible, porque no tiene una forma definida, no tiene un color, no tiene una característica particular, ¿no? Solo se reciben, en este caso, de los servicios, algunos aspectos puntuales, toda vez de que tampoco no se puede tener formas o claramente definidas como la moneda, el bien, que es todo objeto, todo medio, dijimos que es el bien. En este caso no tiene una forma nada definida, ¿no? Y que también generan pues beneficio en la actividad económica o resultado. Uno de los principales rasgos distintivos de los servicios es que la diversidad, ¿no? Hay una gran variedad, al igual que como hay tipos de bienes, hay diferentes tipos de servicios, ¿no? Y que están obviamente clasificados en varias actividades, como por ejemplo los servicios informáticos, los programas informáticos, servicios de comunicación, transporte, educación, salud, servicios bancarios, servicios médicos, servicios de peluquería, de servicios de dentista, o sea, lo que usted recibe en todo lo intangible está relacionado a servicio. Ahora la pregunta es, para buscar algo que no se entienda de manera clara, ¿el ir a comprar una hamburguesa es comprar un bien o comprar un servicio? Siempre hago esta pregunta para que puedan diferenciar. Hay algunas actividades que engloban estos dos elementos, pues, ¿no? Cuando ustedes van a comprar una hamburguesa Burger King, están yendo uno por el producto. Ustedes compran el producto, pero también paralelamente compran el servicio, porque no es lo mismo no ir a comprar una hamburguesa del Tren Rojo o de Luisín. Hay una diferencia sustantiva en cuanto a higiene, en cuanto a seguridad, en cuanto a ambiente, etcétera. Es más, ¿no? Si encuentro un dedo en una hamburguesa, no es lo mismo demandarle a Luisín, al Tren Rojo, que a la Burger King. ¿Quién le daría mayor plata si usted demanda cuando ha encontrado un dedo en una hamburguesa? Burger King. Obviamente, Burger King, porque es una franquicia, ¿no? Si no paga el
El choquito el dueño Doria Medina, le va a pagar el franquiciador. Porque el franquiciador tiene responsabilidad, porque el franquiciador es el que tiene que hacer auditorías de control de calidad, auditorías de seguridad industrial a la empresa que le ha dado, en este caso, la franquicia. Entonces, por eso en Estados Unidos fácilmente una demanda de una hamburguesa con un pelo, con una uña o con un dedo son 5 millones, 10 millones de dólares, pues, ¿no? Y aquí obviamente no vamos a llegar a eso, pero por lo menos le puedo sacar 10,000 dólares para no ir a hacerle una mala campaña a la hamburguesa, Burger King. Entonces, cuando hay algunas actividades donde yo mido los dos tipos de elementos económicos, el bien y el servicio. Es decir, cuando compro una hamburguesa, de alguna manera estoy comprando un bien adicionalmente con un servicio. Son algunas excepciones, ¿no? Como hay algunas excepciones en los bienes, normalmente cuando un bien sube, su demanda disminuye, ¿no? Pero hay algunos bienes que funcionan al revés, ¿no? Cuando el precio sube, la demanda aumenta. Cuando el precio de un bien sube, la demanda de otros bienes aumenta, no disminuye. Aquí es un principio básico. Cualquier bien que suba de precio, su demanda va a disminuir. Pero en algunos casos se llaman bienes Giffen. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada. Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos oferta, demanda, etcétera. A ver, hay un JM dice, si me bota Zoom, es mis megas, en 29 minutos llego a mi casa, le pueden decir que si es que se acaban mis megas, que me acepte, dice. No es acepte, es acepte con P. ¿Vieron el chat? No vieron, estoy leyendo el chat. Es como cuando decimos Pepsi, ¿no? Pepsi no es Pepsi, es Pepsi. Solamente para mejorar la escritura, chicos, no es ningún comentario, por favor, burdo. Jorgito, baje su mano, por favor, se ha quedado congelada su mano. Bien, seguimos, chicos. Bien, entonces ya sabemos de que los servicios son bienes intangibles. Sabemos que en algunos casos se pueden haber servicios conjuntamente el bien cuando se hace una transacción. Perfecto. Entonces, en una economía lo que se produce son, en general, bienes y servicios. Ahora, desde el punto de vista de la clasificación de los servicios, no, generalmente los servicios en el ámbito económico de nuestro país y de los otros países pueden ser públicos y privados. En el carácter público están todas aquellas actividades, todos aquellos bienes por los cuales, o más bien los cuales no tienen valor de cambio y valor de uso. ¿Qué quiero decir con esto? No está acá, a ver, déjenme ver un ratingo. Las características de los bienes. No, no está. Entonces, simplemente para aclarar, los bienes tienen dos características, eso vimos la clase anterior. Tiene una característica que es el valor de uso y el valor de cambio. Por ejemplo, un software contable. Un software contable es un servicio. Al igual que el bien, tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Cuál es el valor de uso de un software contable? ¿Para qué sirve? Es el valor de uso. Para sistematizar información y obtener output, balance, estado de resultados, flujo de caja, etcétera. Esa es la utilidad de un balance. ¿Cuál es el valor de cambio de un sistema contable? Puede costar, dependiendo del tamaño de la empresa, 500, 1,000, 2,000, 3,000 dólares. Entonces, los servicios también tienen valor de uso y valor de cambio, al igual que los bienes. Y desde el punto de vista de su clasificación, hay servicios públicos y servicios privados. Los servicios públicos
son un conjunto de actividades relacionadas a la prestación de servicios, básicamente, ¿no? Que son otorgadas básicamente por las instituciones públicas del Estado. El Estado es el que proporciona servicios públicos y en algunos casos en nuestro departamento las cooperativas. Las dos no persiguen fines de lucro, ¿no? Tanto el servicio público como las cooperativas no persiguen fines de lucro, entre comillas. Sí, teóricamente no ganan, no generan utilidades las cooperativas y si generan las deben devolver a los socios, ¿no? Cosa que no ocurre. Sin embargo, básicamente podemos decir de que las actividades del servicio público tienen en algunos casos el carácter de gratuidad, salvo que sea una cooperativa que le cobran básicamente por la cantidad de demanda de algún servicio. Algunos ejemplos de estos son el servicio de educación, escuelas, institutos, universidades del sector público, servicios de comunicación, a través de radio. Usted para escuchar una radio no paga, un canal de televisión, servicio de transporte. No tenemos acá público que entonces pague, ¿no? Pero antes había una empresa de la alcaldía que tenía buses y no cobraba, eran gratuitas, pero pueden haber en otros países, hay transporte público gratuito, los servicios de gas, los servicios de salud, hospitales, los servicios de administración de justicia que tienen un carácter gratuito. Pero también hay los servicios privados, ¿no? Que todas aquellas actividades realizadas por empresas que tienen o persiguen fines de lucro, ganar plata, ese es su propósito. No, los servicios privados se ofertan en el mercado y que son demandados, la mayoría de ellos en función a la oferta y la demanda. Por ejemplo, una empresa que desarrolla software, ofrece sus servicios al mercado, va a vender dependiendo de su costo, porque existen otras empresas que también desarrollan software, por lo tanto, toda su actividad económica debe estar en función al precio de su producto. Si los precios son altos, no vende, si los precios son bajos, vende. Su espíritu principal para los servicios privados es ganar plata, generar utilidades, excedentes, etc. Algunas actividades en las cuales se ve el servicio privado, los servicios de educación, escuelas, institutos, universidades privadas, servicios de desarrollo de software, servicios de comunicación, incluyendo las empresas públicas, ¿no? El caso de Entel persigue fines de lucro. Servicios de internet, servicios bancarios, servicios hospitalarios, servicios de peluquería, odontología, servicios jurídicos, en fin, que también en este caso son tipos de bienes por los cuales uno recibe un servicio y tiene que pagar. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Todo bien, ¿no? Sigamos. A continuación vamos a entrar ya a la parte final en la que vamos a definir elementos importantes que se toman en cuenta para generar procesos de producción. Vamos a hablar de los sectores, los diferentes recursos que utilizan en la parte productiva las empresas. Vamos a hablar de los tipos de sectores de actividad productiva y vamos a terminar con los 3 problemas fundamentales de la economía. Entonces, vamos a empezar definiendo, en este caso, los elementos de la economía, que son 2, ¿no? Los hechos económicos y los actos económicos. Todo esto tiene que ver con los procesos de producción. Para obtener bienes y servicios, chicos, las economías tienen que producir. Tienen que, en este caso, producir ya sean bienes o ya sean servicios. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. ¿Dónde están las necesidades? En el mercado. Entonces, ¿cómo yo como ingeniero en sistema, una vez que termine mi carrera, identifico qué hacer? Obviamente, la primera opción de todos, porque se está en nuestro CPU, está configurado, es ser empleado. Y la segunda opción, si no consigo pega, hago mi empresa. Entonces, para hacer mi empresa, yo tengo que generar algo. Generalmente uno se hace pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué actividad productiva? Esa información me da el mercado.
Entonces ya vamos a entrar al proceso, en estos últimos temas, al proceso de producción en sí. Y para hablar de los elementos de la economía relacionados al proceso de producción, tenemos que ver estos dos elementos importantes, el hecho económico y el acto económico. Se dice que el hecho económico son actividades sociales que los hombres realizan para obtener los medios necesarios, ¿no?, que satisfagan las necesidades que por lo que han visto son ilimitadas. Estas actividades tienen que ver con actividades productivas, pues no hay otra, no somos recolectores, no somos sociedad de recolección. Entonces, las actividades básicamente relacionadas a los actos económicos tienen que estar relacionados con las actividades de, en este caso, de satisfacer las necesidades a través de la demanda de bienes y servicios. El hecho económico tiene que ver con los procesos de producción. Aquí en el acto económico yo me pregunto, ¿con qué voy a satisfacer, ¿no?, los bienes y servicios que requiero? En cambio, los actos económicos están relacionados con los procesos de producción. Implican la transformación de ciertos objetos o factores de producción por medio del trabajo para obtener bienes y servicios. Para desarrollar un software necesito yo trabajo, ingenieros en sistema, ingenieros informáticos, y requiero materiales. Entre los materiales podrían estar la computadora, algunos insumos, energía, etc. De ese proceso sale software contable, software financiero, software económico, software de administración de recursos humanos, etc. Es decir, comprenden actividades de producir, distribuir y consumo. Yo, como empresa que desarrolla software o hardware, la primera etapa es la producción. La segunda, la producción no la guardo en mi casa, tengo que distribuir. ¿Dónde? En los mercados. ¿Qué tipo de mercado? El mercado de bienes y servicios que hemos visto en el flujo circular de la economía. Para producir tengo que comprar materias primas, insumos, etc. ¿Dónde encuentro? En el mercado de factores de producción. Una vez que hago la distribución, posiblemente mis vendedores, mis canales de comercialización sean otras personas, no necesariamente hoy o yo. Hoy hay una característica principal, todo está terciarizado. Le sale más barato a la empresa no abrir una tienda donde venda sus productos, sino buscar canales de comercialización privada, ¿no? Así que el que vende ya el producto asume los costos de pagar a los vendedores, del alquiler del lugar de retail donde se va a vender, etcétera. Y finalmente está el impulso al consumo. No termina ahí el proceso de producción en economía. Aparte de distribuir, de buscar los canales más eficientes para llegar al consumidor, yo tengo que impulsar el consumo. Con eso, ¿cómo lo hago? A través del marketing. Utilizo el mix promocional, ¿no? Las relaciones públicas de mi empresa, la promoción. Dentro de la promoción puedo utilizar toda la parte de comunicacional, ¿no? Radio, televisión, tríptico, pancarta, pasacalles, volantes, lo que ustedes quieran. Finalmente radio y televisión, etcétera, etcétera. Entonces, es el hecho económico, el proceso productivo en sí, desde la producción, la distribución a los canales de comercialización y el impulso al consumo. Bueno, el acto económico tiene que ver con las actividades conscientes, decíamos, que realiza el hombre para satisfacer. ¿Cómo voy a satisfacer? Con los bienes que están en el mercado, ¿no? Los actos económicos realizados en forma organizada y sistemática representan la actividad económica. Esto que está en este recuadro es importante, es cuando el acto económico es cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacer, es decir, actos económicos son actos conscientes que el hombre que realiza para, ¿no?, cubrir sus necesidades, trabajar, generar actividades económicas, pues pueden ser varios actos. Ejemplo, el acto económico, empresario. Acto segundo, profesor universitario. Al menos, y acto tercero puede ser de que haga una tercera actividad, hacer inversiones. Me gusta hacer inversiones, soy adverso al riesgo, me gusta el riesgo. Entonces, me gusta hacer inversiones, ¿no? Obviamente no de millones de dólares, pero me gusta jugar en la banca.
Esas son mis actividades que yo realizo para conseguir plata, para cubrir mis necesidades. A eso se refiere el acto económico. ¿Alguna pregunta antes que pasemos a otro temita? Bueno. Veo que hay un silencio cómplice, que todo se está entendiendo. Bien, el siguiente tema, chicos, tiene que ver con la utilización de los factores de producción. Toda actividad económica, incluyendo las que ustedes hacen, hardware, software, requiere la utilización de factor de producción. En este grafiquito, en esta imagen, se puede ver básicamente algunos ejemplos de factor de producción. Si bien la tierra está enfocada como factor de producción y representada solamente por la tierra, no es el todo. La tierra en su versión amplia representa así un espacio de tierra, implica todos los insumos o materias primas que hay en la tierra, incluyendo el agua, lo que ustedes quieran, todo lo que implica materia prima. Acuérdense que casi el 90% de los productos son extraídos de la tierra. Si ustedes analizan una computadora, a ver, ¿de dónde salen los materiales para construir los microchips? ¿Quién sabe? De la tierra, silicio. De la tierra, muy bien. ¿De dónde sale el PVC con el que se hace la cáscara de la computadora? Petróleo, ingeniero. Del petróleo. ¿Y de dónde sale el petróleo? De la tierra. Fíjense, chicos, gran parte, inclusive mucha ropa que son los textiles que no son de algodón, son derivados del petróleo. Entonces más del 90%, inclusive todos los bienes salen de la tierra. Por eso la tierra en su versión amplia no solamente es tierra como espacio físico para construir una empresa, sino implica también una serie de factores de producción que se obtienen a partir de la tierra, ¿sí? Bien, es un elemento importante en un proceso de producción. Para una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, la tierra le puede ser como factor de producción donde instalar la planta de desarrollo de software. Necesitamos un espacio de tierra. Y posiblemente algunos insumos que a partir de la explotación de la tierra se pueden constituir en elementos básicamente importantes para esa actividad. Lo mismo en la fabricación de hardware. No gran parte de los productos se obtienen como insumos o materias primas de la tierra. Entonces, la tierra es un factor importante, es un factor de producción importante, ¿no? Para casi todas las actividades o la mayoría de las actividades económicas. El segundo factor de producción importante es el recurso humano, la persona, la gente, el talento humano que se llama hoy, ¿no? Son muy pocas las empresas, inclusive las más automatizadas, inclusive las que están las top en automatización, siguen utilizando personal físico. Siguen utilizando gente. En consecuencia, el trabajo en el siglo XXI, no obstante el gran nivel de automatización de las actividades productivas de las empresas, la utilización de la inteligencia artificial a través de la robótica, se sigue utilizando gente físicamente. Entonces, el recurso humano es el otro elemento fundamental para cualquier empresa, no solamente hardware y software. Bueno, en un proceso de producción pueden haber gente intelectual, gente que trabaja con el cerebro, gente que trabaja con la parte física, ¿no? Son dos tipos de trabajo físico y trabajo intelectual. El otro factor también tremendamente importante desde mi lógica, son estos tres, y es el colaborador simplemente. El tercero es el capital. Ustedes dirán que el capital solamente se refiere a la plata. Aquí ven monedas, ¿no? Ven quintos aquí en este dibujito. Sí, es una parte. El dinero es una parte. La otra son las maquinarias, son los equipos, la infraestructura, las herramientas que también forman parte de el capital. Si yo tengo acá vehículos, ya no entran vehículos, o hace el tractor hace de vehículo, constituyen el capital. Entonces, no solamente, pues, cuando hablo de capital, lo que asociamos es directamente dinero y no había sido también otros elementos. Finalmente está
la tecnología básicamente que es si bien no es un factor de producción, pero permite la utilización eficiente y eficaz, la tecnología, la capacidad de innovación, el emprendedurismo de la gente que hace que se constituya también un elemento importante. Pero lo clásico son estos tres factores de producción. Bien, la tierra aquí está la explicación ya en detalle, ¿no? Para los que no han captado a través de la explicación de este dibujito. La tierra en su sentido más amplio se refiere a los recursos naturales que intervienen en el proceso de producción, insumos y materias primas, como tierra, agua, materiales, en este caso, petróleo, recursos vegetales, etc. Además, el segundo factor importante es el trabajo, que contempla el trabajo físico y intelectual, mediante el cual se transforman y adaptan los elementos de la naturaleza. Este es el que hace, los inputs son el capital y la tierra, y el proceso lo realiza el trabajo. El capital es el tercer elemento importante, que no son más que los recursos materiales y económicos, todo lo que es maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura y plata. Aquí está en el detalle, y que se constituyen en el tercer elemento más importante de un proceso de producción. Ejemplo, una empresa que desarrolla software utiliza tierra, sí. ¿Para qué? Puede utilizar para construir una infraestructura o para proveerse algunos insumos. ¿Utiliza trabajo? Sí. Desde el trabajo físico, un sereno, un guardia, una señora de limpieza, hacen lo físico. Ya la secretaria es un trabajo más intelectual. Pero trabajos intelectuales superiores están los ingenieros. En cuanto a capital, vamos a decir de que el capital contempla todo lo que es la infraestructura de una empresa que desarrolla software, las computadoras, los muebles, los enseres, los aires acondicionados, todo lo que tenga, lo que implique medios, los multimedias y otros accesorios que se utilizan, son parte del capital. Entonces, no hay una sola empresa que no utilice factor de producción. La universidad, como otro ejemplo extremo, insumos o tierra, necesita un espacio grande para hacer un campo universitario. De la tierra obtiene varios productos, desde los minerales en el campo ingenieril para hacer laboratorio, los reactivos, etcétera, todo lo que es insumo, materia prima. Utiliza trabajo, todos los tipos de trabajo, ¿no? Desde guardia de seguridad, limpieza, hasta docentes, en sus distintas diversidad de disciplinas o formaciones académicas. Capital, infraestructura, laboratorios, computadoras, muebles, enseres, aires acondicionados, en fin. Todas las empresas, absolutamente todas, utilizan factores de producción. ¿Cuáles son los otros factores de producción complementarios que se consideran ya en el siglo XXI? La tecnología, que promueve el proceso de transformación del trabajo de la tierra y el capital, ¿no? Aumentando los volúmenes de producción, disminuyendo las distancias para hacer transacciones en tiempo real gracias a las TIC. Y la capacidad del empresario. Hoy es muy importante la innovación, el emprendedurismo para hacer empresa. Y también puede considerarse como un quinto elemento, en este caso dentro de los factores de producción, para poder impulsar los procesos productivos principalmente. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Naranja, ¿no? Ingeniero, yo sí. Adelante, Díaz. De una pregunta. Usted dijo que las grandes empresas inclusive aún tienen el trabajo de las personas. Ahora, ¿es posible o es una manera eficiente el automatizar toda una empresa? Depende de la actividad que va a realizar, pues, ¿no? Sin embargo, hoy en el siglo XXI estamos utilizando la inteligencia artificial para construir robots, ¿no? Han visto ustedes últimamente, he estado revisando en el internet, hay robots hasta en una hamburguesería, en una pizzería, ya hay robots que hacen todo ese proceso.
La entrega se hace a través de drones. Sin embargo, para que ya empiecen a operar, no son totalmente autónomos los robots o los drones. Necesita alguien que inicialmente, si es posible, encienda la energía para que empiecen a operar. Por eso cada vez hay una mayor automatización utilizando la robótica, la inteligencia artificial, y que posiblemente impacta de manera positiva, pues, ¿no? Los robots no necesitan vacación, si bien hay que hacerles mantenimiento, pero no necesitan vacación, no tienen hijos, usted no tiene que darle un bono de nacido vivo al hijo de su empleado, no tiene que darle 15 meses de lactancia a su robot, porque cuando su empleado tiene un hijo, tiene que darle lactancia, 15 meses son algo más de $5,000. Si usted tiene, a ver, una planta que tenga solamente, yo trabajo con 17 personas, y alguna vez les he dicho, la mayoría son junior, es decir, profesionales jóvenes. ¿Y qué hace el joven después que consigue un trabajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace Fabiolita? La persona joven después que consigue un trabajo y es profesional, ¿qué hace? Busca a su familia, establecer su familia. Claro, se casa y al casarse tiene hijos. Es el riesgo mío. Pido a la divina mamita y Cotoca que los chicos se abstengan a todavía tener familia. Una temporada he tenido hasta tres personas de los 17 que yo terciarizo servicio, ¿no? Que han tenido un premio y he tenido que darles, es un sueldo, el nacido vivo, por cada hijo es un sueldo. Y tengo que darles el equivalente a un salario mínimo nacional, el bono de lactancia durante 15 meses. $15,000 me costó a mí el chiste de los 3 bebés. ¿No? Para la familia obviamente es una bendición, como dicen un hijo, pero no voy a utilizar la palabra contraria a bendición. Pero sabe, Jorge, ¿qué es lo contrario a bendición? Maldición. No quise decir yo. Para un empresario es más o menos así, ¿no? Entonces, la robótica está, si bien está todavía a un nivel experimental, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De economías grandes como Estados Unidos, China, Japón, pero todavía aquí obviamente está lejos todavía de llegar unos buenos años. Sin embargo, está avanzando a paso agigantado. Se habla inclusive de logística manejada en forma automatizada, o sea, camiones sin conductor. Y eso lo han visto. Aquí lo han mostrado empresas aquí nacionales a cargo. Hay una empresa a cargo donde han hecho tesis 3 chicos, que siempre se me quedó grabado. De los 3 uno informático, eran 2 sistemas. ¿Qué chico más capo en desarrollar software? De sistema, por si acaso, no era informático. Tipazo. Y están trabajando en cargo. Han llevado a concursar ese su proyecto que elaboraron a un concurso en Estados Unidos. Entonces ahí ya mostraban cargo, porque pasaron videos. Estoy hablando de hace 4 años atrás o 5 años atrás. Tuvimos una reunión entre los empleadores de los ingenieros en sistema, para conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas de los ingenieros de sistema, y ahí vinieron, pues, ¿no? Fue una charla amena con los CEO. CEO se les llama a los administradores, a los representantes de las empresas. Y eran todos informáticos, muchos formados en la Gabriel, muchos formados en nuestra carrera, para comentar un poco qué les falta. Y bueno, una de las grandes debilidades que tiene el ingeniero en sistema de nuestra carrera, de nuestra facultad, es que cuando está al frente de alguien se le bajan los pantalones. Eso decían, que no tienen personalidad, no tienen liderazgo frente a los que salen en la UPSA. Allá no saben, pero tienen garganta para hablar. Entonces eso es lo que nos falta, esa capacidad de liderazgo. Y es por eso que no hay emprendedores en nuestra carrera. Imagínense tanto muchacho, tanto talento, ¿no? ¿Acaso solamente pueden hacer empresas tan grandes en Cochabamba para software? Aquí no hay gente preparada aquí. Me pregunto yo si el otro es ese espíritu pusilánime. ¿Saben qué es pusilánime? ¿No? De sentirse derrotado antes de enfrentar un emprendimiento.
Ustedes están en la edad pues de crear algo majestuoso en el campo de ustedes, algo nunca visto. Claro, que no todos lo van a hacer, pero hay muchos que tienen ese talento. Yo he conocido en los 30 años que ya a cumplir el próximo año, chicos que, como Gino Barroso, ¿no? Nacieron para eso, para programar. Hay varios. Y lo que le falta a Gino, por ejemplo, Gino es el único docente que no ha hecho empresa. Es un cerebelo, Gino. Es un gran profesional, pero no tiene ese espíritu de emprendedurismo, no tiene esa capacidad de liderazgo como tiene Miguel Peinado o como tiene Martínez, que ya han hecho emprendimientos, ¿no? Tienen empresas ya consolidadas. Eso les falta a ustedes, chicos. Y esto se pule así con estas ñañacas de estas materias, se pule esa capacidad de liderazgo, porque el líder es una persona que es un CEO, pues, ¿no? Es un administrador de una empresa del siglo XXI que automatiza absolutamente todo. Bien, sigamos. No sé si respondí, querido alumno, a su pregunta. Sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, los factores de producción son importantes, sin los cuales es imposible generar bienes o servicios. Luego tenemos, antes de terminar, los distintos sectores de producción que hay en toda economía. En esta imagen van a ver los 3 sectores clásicos en los cuales están agrupados todas las empresas, incluyendo las de hardware y de software. Por ejemplo, el sector primario, chicos, tiene que ver con todo lo que es explotación de materias primas, básicamente, ¿no? Aquí se ve petróleo, minerales, en la actividad forestal, madera, etcétera. El sector primario es una actividad fundamentalmente dedicada al extractivismo, extrae materias primas. El segundo sector, aquí el dibujito lo dice todo, estas son imágenes de empresa. Con lo que obtiene el sector primario, el sector secundario transforma, es el sector manufacturero o industrial. El petróleo se convierte en gasolina, ¿no? El petróleo se convierte en diésel, la soya se convierte en aceite, el algodón se convierte en textiles, en ropa, etc. Y finalmente está el sector terciario. La función de ustedes es, la actividad que realizan está en el sector terciario, ¿no? El sector terciario implica vender y desarrollar servicios. Nosotros no fabricamos computadoras si no estuviéramos aquí. Todo lo que hacemos en el campo de informático es desarrollar software, vender software o vender computadoras, no producimos. Entonces, está en el sector terciario, comprende la actividad comercial, comprar y vender, y el sector de desarrollo de servicios. Sin embargo, desde el punto de vista de importancia del sector terciario, particularmente el campo de la informática, concretamente de sistemas, sirve a sí mismo, a su sector y a todos los sectores de la economía. ¿Quién nos requiere una aplicación? ¿Quién nos requiere una automatización? Absolutamente todas, incluyendo las empresas mismas que están acá en este sector. Entonces, de ese punto de vista, la actividad que realizan ustedes es una actividad noble, es una actividad importantísima para cualquier empresa si quiere competir, si quiere incursionar, si quiere abaratar costos, ¿no? Esa es la función básica de automatizar todo con el propósito de reducir costos, mejorar la competitividad. Eso hace básicamente el sector concretamente de ustedes, ¿no? El sector terciario, desarrollo de software y comercialización de insumos, básicamente. Ahora bien, hay algo más que quería comentarles. La actividad de desarrollo de software, si bien participa en estos 3 mercados que están acá, que son potencialmente importantes, también puede salir a servir otro tipo de actividad fuera de un país, ¿no? Exportar software, y tenemos que entrar a esa etapa. Hasta donde yo sé, Halasoft, gran parte de su mercado de Halasoft es Europa. Muy poco vende en Bolivia, porque además el mercado es pequeño, ¿no? Entonces también
sirve el sector terciario a otras actividades de tipos de empresas que actúan en una economía. La explicación está acá. El sector primario se encuentra integrado en actividades extractivas, ejemplo, acá están los ejemplos. Algo más. Hoy he visto que hay muchas empresas que están utilizando aplicaciones informáticas dentro de la actividad agrícola y ganadera. Han debido escuchar ustedes. Por ejemplo, hay aplicaciones informáticas que a través de drones, a través de los drones, se hace un seguimiento para obtener mayor productividad. Hay aplicaciones informáticas donde se carga información y se puede tener la productividad que uno estaba esperando. La ganadería también hay aplicaciones informáticas que están controladas a través de desarrollos informáticos y donde se alimenta de información a través de la utilización, en este caso, de herramientas visuales que van alimentando a las aplicaciones. O sea, antes no teníamos en agricultura aplicaciones a más de una estructura de costos, ¿no? Hoy no. Hoy ya se ha desarrollado tanto y bueno, las empresas también son bastante en relación a antes y con una inteligencia impresionante están desarrollando aplicaciones, donde obviamente el dron utilizan como una herramienta fundamental. En consecuencia, ese es el sector primario que demanda también aplicaciones informáticas, es un gran mercado para el mercado de comercialización de insumos, etcétera. El segundo mercado importante es el sector manufacturero. Acá pueden ver, el sector manufacturero contempla este tipo de empresa. Industria, ¿no? Abastece al comercio también con bienes, la construcción, el mismo transporte. Estamos hablando de que el sector manufacturero, al utilizar materias primas, transforma esas materias primas y obtiene este tipo de bienes, ¿no? Comprenden maquinaria, equipo, alimentos, combustible, bienes de consumo, como se puede ver en esta imagen. Y finalmente el sector terciario, que es el de servicios. Estamos hablando de transporte, comunicación, servicios de salud, de educación, etcétera. Pero fundamentalmente esta imagen comprende que dentro del sector terciario también están las actividades de software, ¿sí? Y la venta y comercialización de insumos informáticos. Entonces, todas las empresas que hay en Bolivia y en Santa Cruz están agrupadas en estos tres tipos de sectores económicos productivos. Bien. Y para terminar, vamos a describir, ¿no?, cómo se solucionan los tres problemas fundamentales de una economía. Hemos visto en la introducción de que la economía tiene como objeto de estudio fundamentalmente las necesidades ilimitadas, teniendo enfrente recursos escasos. Entonces, para poder optimizar los recursos y producir la mayor cantidad de bienes, hay necesidad de responder a esta pregunta. El qué producir, cómo producir y cuánto producir, y para quién producir. El primero de ellos se refiere básicamente con la determinación de qué bienes. Por ejemplo, una economía para poder crear una empresa, yo tengo que ver qué necesidades tiene esa economía. Y en función a ello, la información me da el mercado. Entonces, al darme información en el mercado, yo puedo tomar una decisión de qué producir e inclusive cuánto producir. Entonces, toda esta información me proporciona básicamente el mercado. Y la segunda pregunta, el cómo producir, que se refiere básicamente a la utilización de equipos, de herramientas para producir un bien, a la combinación de insumos o factores de producción, a definir quién va a producir un bien, la empresa privada, la empresa pública, etcétera. Todos estos elementos se resuelven el cómo producir a través de la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, el para quién producir, que lo define la tecnología y tiene que ver básicamente
la sociedad para poder distribuir los bienes, y tiene que ver con el direccionamiento que se le va a dar a los bienes y servicios producidos, que pueden ser los mercados locales, nacionales o internacionales. Es decir, ¿quién va a disfrutar de los bienes y servicios obtenidos? La región, el departamento, el país, el mercado internacional, ¿no? Obviamente que incluye también este elemento de cómo se va a distribuir el total de la producción nacional entre los diferentes individuos o familias o países o regiones. Entonces, de esa manera, las empresas pueden tomar mejores decisiones, básicamente respondiendo a estas 3 preguntas, para optimizar la utilización de factores de producción y maximizar la producción, que es el objetivo número 1 de cualquier empresa para obtener mayores niveles de ingreso. Bien, con esto, chicos, hemos terminado la segunda unidad. Esta ya es un esquemita, resumen de lo que hemos explicado. ¿Qué, cuánto producir un problema económico? Esto se basa fundamentalmente en las necesidades de la sociedad. El cómo es un aspecto tecnológico porque implica la definición de la tecnología, combinación de factores de producción, definición de los agentes que van a producir, y el para quién producir, que tiene un enfoque eminentemente social, ¿no? Social en el sentido que se dirige hacia la sociedad local, nacional, internacional, etc. Bien, de esta forma hemos terminado la unidad 1 y 2. Estimo que ya desde la próxima semana podemos trabajar en la pizarra para poder correr. Yo quiero terminar la unidad 3 antes del 17. El 17 de mañana voy a ser sometido a una cirugía y lamentablemente, si bien no voy a parar mucho, es una cirugía de hombro por seguir jugando fútbol. Me reventé unos tendones y es una cirugía que va a empezar si no me equivoco, el 17, que es jueves, en febrero, marzo, abril, el próximo mes, este mes que empieza hoy. Pero voy a estar parado un fin de semana solamente, la Semana Santa, ¿qué fecha? Déjenme ver, la tengo. Abril 17 es domingo. No, pero la cirugía parece que es el 14, sí, el 14. Entonces, el viernes ese feriado no nos va a perjudicar nada. Sin embargo, posiblemente siga con dolores hasta el día del lunes. Un día nos vamos a perjudicar y ya quiero hasta ese día terminar la unidad 3 para tener listo el primer parcial. Lo único que quiero es que lean. Ustedes me dicen cuándo quieren dar un control de lectura de la unidad 1 y 2. ¿Sí? Bien, quedamos aquí. Activen su camarita para congelar su asistencia. Hay algunos que no están con cámara. Ibarra, Leaños, Pessoa, Montaño, Franco, Félix. Bien, chicos. Eso es todo por hoy entonces. Nos vemos el día lunes. Vayan leyendo. Ustedes me dicen el lunes cuándo quieren dar un control de lectura de la unidad 1 y 2. Vayan preparando. Está colgada toda la información. Entren a Moodle, ahí tienen el programa analítico, tienen todas las unidades cargadas ya con información. Nos vemos el día lunes. Que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Luego. Hasta luego.